A continuación, nuestro ya conocido amigo, que es historiador y guionista del programa Historia Sucedió en el Perú, Carlos Humberto Rojas Feria, a quien lo invito para que puedas, sí, la vez pasada, de acá fuimos a como gustes. Acá te paso el micro. Sí, pues, por las dudas, yo por eso me senté. Te paso acá. Acá, ya. Cambia la silla para que yo no. Cambia la silla para acá. Claro. ¿Cómo para poner la diapositiva? Ya. Buenas noches. Primero, agradecer la invitación del Congreso de la República y felicitar al programa Martes Democrático porque nos pone otra vez, nos pone otra vez en un tema interesante y en julio, el mes de la patria, pues estamos en el mes del cumpleaños del país, ¿no? Bueno, para mí también es una satisfacción compartir la mesa con Raúl Anaqué, que es un profesor sanmarquino muy destacado y muy querido por sus colegas y sus discípulos en la universidad y bueno, en todo el ambiente académico. Y vamos a hablar un poco de este tema. Yo vengo en el papel más de que investigador, de difusor de la historia, ya que mi trabajo en TV Perú es básicamente escribir documentales de historia y recurrir a especialistas como el profesor Anaqué y digamos tratar de hacer ese puente entre la universidad y el público, ¿no? Ahora, y a la vez también es también interesante porque es un tema que siempre pues en julio recordamos sobre todo a los líderes, a los libertadores generales, mariscales, ¿no? Y a veces se ha dejado de lado el papel de las montoneras, de las guerrillas, de los afrodescendientes y de las mujeres. Entonces, justo como estaba muy bien explicando el profesor Anaqué, él dando esos datos, las fuentes, se ve cómo el pueblo, cómo los grupos populares aportaron, ¿no? Aportaron lo poco que tenían o lo mucho que tenían, lo aportaron a la causa patriota. Aquí son algunas imágenes que utilizamos. Primero vamos a hacer un poco de imágenes, después empiezo a explicar un poco, que usamos para el programa, ¿no? Donde se ve, miren, el aporte como soldados. Aquí también hay un afroperuano que estuvieron en los bandos patriotas y también realistas. Lo vamos a explicar también eso. Pero digamos, estuvieron presentes desde el inicio hasta el final en el proceso. Tanto en Tupac Amaru, ¿no? Recordemos, Tupac Amaru tuvo un capitán que se llamaba Antonio Blitas, que era de origen africano, y él fue el que dirigió el ahorcamiento de Antonio Arriaga, ¿no? O sea, Tupac Amaru sí tenía una imagen integradora del país, no solamente de los indios, sino también de los mestizos y de los criollos nacidos en el Perú. O sea, Tupac Amaru era un personaje ilustrado, moderno, se puede decir, ¿no? Aquí también se ve un poco eso, ¿no? Los oficiales como Arenales reclutaron, organizaron a las guerrillas, se dieron cuenta de la importancia de las guerrillas. Entonces también se les dio una especie de adiestramiento militar, ¿no? En el uso de armas. Y esto es lo que decíamos, también ha habido montoneros y guerrilleros que lucharon bajo el pendón español, que era muy común también, ¿no? Se dio en Estados Unidos y se da en todas las revoluciones donde tras siglos de dominio, lógicamente hay gente que se la juega por el status quo que tiene, ¿no? Por la fidelidad al rey y como se comentaba también, a veces piensan que que la independencia es lejana, ¿no? Hoy en día la vemos como algo que ya ocurrió, pero en ese momento se está jugando, pues hay ejércitos, hay luchas, intereses. Y aquí también, aquí el ilustrador, Danilo Lainez, él hace una estampa de un montonero con la primera bandera creada peruana, ¿no? Lógicamente hay un dibujo también así del siglo XIX también, donde se ve este personaje ya con la bandera, y estos montoneros van a estar apoyando a San Martín, merodeando Lima y otras ciudades. Aquí también miren a San Martín con muchos de los argentinos que vinieron al Perú, los granaderos eran negros, o pardos, como se dice. Nosotros tenemos la idea del argentino, pues, bonaerense, que habla con el Che y medio así, ¿no? Pero San Martín no hablaba así. Definitivamente San Martín no decía, vos sabés, ¿no? De este momento el Perú libre e independiente, no. San Martín más probable que hablase como Leo Dan.
es decir, como un argentino del norte, ¿no? Claro, o sea, la inmigración italiana va a llegar en 1879, 80 con fuerza argentina, 2,5 millones por ahí. Entonces, en la Argentina, el Río de la Plata de la época de la independencia es muy distinta a la que pensamos hoy en día, ¿no? Más bien había mucha población africana y muchos granaderos eran de origen africano. Aquí también las guerrillas, que son básicamente de mestizos, indios, gente muy, muy valiente, ¿no? Un enfrentamiento. Esto es un poco lo que usamos en el programa. Y aquí ya es parte de mi dibujo, de mi trabajo como historiador y dibujante, ¿no? San Martín. Cuidado con las patillas, le dice, ¿no? Pues se imaginan a San Martín sin patillas, ¿no? O Bolívar sin patillas. ¿Y por qué pongo un barbero así? Porque la población de origen africano se dedicó a esas labores. San Martín de Porres, el santo limeño, era también barbero, era sangrador. Entonces, la población africana de estrato popular se dedicó a esos, fueron artesanos, carpinteros, ¿no? Entonces, aquí yo grafico. Esto lo he publicado hace poco en una revista cusqueña, Chilico, una revista dirigida por César Aguilar. Y aquí también coloco un poco esto, ¿no? Hay dos tipos de rabonas, ¿no? La rabona que iba con el ejército y la rabona que es una jugada del fútbol, ¿no? Que si la hacen mal se caen. Otros entienden mal los varones, ¿no? La rabona es una jugada que se hace pues un poco complicada, pero ustedes buscan en la RAE, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y aparecen las dos secciones. Rabona, como la mujer que en Bolivia y en Perú acompañaba al ejército, como lo comentó el profesor Ana, y que esas mujeres abnegadas, que eran cocineras, que eran cargadoras, que iban con el hijo a la espalda, ¿no? Y en Perú y en Bolivia se llamaron rabonas, pero no tanto iban atrás. Estas mujeres más bien eran todo lo contrario, iban adelante y preparaban la comida, iban a los pueblos y a veces los asaltaban también al pueblo para preparar la comida de la tropa que vendía. Eran mujeres muy aguerridas, ¿no? Y que durante todo el siglo XIX, cuando el ejército es todavía un organismo medio primitivo, donde no hay logística moderna, estas mujeres eran indispensables, ¿no? No hay enfermería. Entonces ellas eran de todo, ¿no? Eran enfermeras, eran cargadoras, eran cocineras, eran lavanderas, y entonces están presentes en todo el siglo XIX y también durante la independencia. Vamos a ver. Bueno, esta es parte, yo también soy autor de estos libros, donde la vez pasada comenté con un eje de contar historia recurriendo a las fuentes, lenguaje coloquial y humor gráfico. He publicado libros como el que tengo en la mano acá, Miguel Grau, y también Francisco Bolognesi, ¿no? Estos son libros míos donde combino, así como han visto, un poco el humor, pero respetando las fuentes históricas. Y este es mi próximo libro, que se dedica al Taita, ¿no? A Cáceres, un extraordinario personaje. Ya lo tengo ya casi en la imprenta, y también tengo el de Manco Inca, que va a salir otra vez a colores, ¿no? Así que con la venia de los organizadores, los que digamos tengan interés, podemos conversar después. He traído algunos ejemplares para que puedan ver. Les cuento un poco. En este libro, por ejemplo, pongo a Bolognesi diciendo en un momento cómo has cambiado Pelona, ¿no? Pero es Nicomés el que lo dice, ¿no? Pero lo pongo a Bolognesi porque dice, ¿cómo has cambiado Pelona? Antes Chile era amigo de Perú y ahora es enemigo de Perú, ¿no? Y fue así, ¿no? Chile era amigo de Perú antes de la guerra porque no eran vecinos. Se daban más o menos bien, pero después de la guerra, o por el interés económico, va a cambiar todo, ¿no? Entonces, esto es un poco, hablando también de la independencia, esta famosa, ¿quién es ese personaje? A ver, Abraham Valdolomar, pero vestido de San Martín. ¿Por qué? Porque nos han contado en el colegio, a veces muchos profesores, y hasta ahora, un día fui la vez pasada jurado en un colegio y comentaban como que San Martín realmente se durmió y soñó con estas aves rojas y blancas, y después, y total, es una tradición nada más, ¿no? No hay ningún documento que San Martín haya escrito por qué rojo y blanco. Entonces, lo que ha pasado que Abraham Valdolomar, con su gran genio creativo, se inventó esto, de repente por su genio o por el opio, no sé. La cosa es que el sueño, vale, que San Martín fue el sueño de Abraham Valdolomar, ¿no? Pero ha sido una estupenda pieza literaria, ¿no? Y ha quedado, pues, en la mentalidad de los peruanos. Bueno, y José Olaya, también lo vamos a mencionar. José Olaya es el verdadero chorri, ¿no? Es un periodista, es un pescador. Es un pescador chorrillano que se jugó el pellejo y lo mataron sin denunciar a sus colaboradores, ¿no? Él era un correo.
era un mensajero. Bueno, y también lo interesante de Olaya es que, ustedes saben, hay un gran pintor, José Gil de Castro, ¿no, profesor Anaque? El pintor de los Libertadores. Y él es considerado el pintor de los Libertadores porque pintó a Bernardo O'Higgins, a San Martín, a Bolívar, con unos cuadros enormes que están en el Mali algunos, y otros están en Chile sobre todo, porque él vivió allá finalmente. Y también pintó a José Olaya. Es el único cuadro donde hace un personaje popular. Lógicamente lo hace con el rostro así trigueño de un pescador, pero le pone unos zapatitos un poco extraños, ¿no? Sí, lo pone un poco más refinado a la ropa, lo pone más como que... Pero es un cuadro extraordinario, tanto que Fernando de Cislo, el pintor peruano, lo considera en sus memorias el mejor cuadro pintado en el Perú. Ese dato yo lo encontré cuando hicimos la biografía de Cislo, y ahí está en las memorias, ahí lo leí, ¿no? Para él es el mejor cuadro pintado en el Perú, imagínense, ¿no? Y ese cuadro pertenece a un personaje popular de la historia del Perú, José Olaya. Me parece que es el último, sí. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito ya de lo mismo, pero he querido pasarlo de frente para no hacer algunos idas y venidas, ¿no? Bien, como les decía, el tema de cuánto aportó el pueblo a la independencia del Perú, en un momento fue como soslayado. En 1972, en la época de Velasco Alvarado, se va a publicar un libro que lo publican Heraclio Bonilla y Karen Spalding. Fue una selección de textos, y una conclusión de ese libro fue de que la emancipación peruana no fue lograda por los peruanos, sino vino de afuera. Y que no hubo, digamos, en los indígenas no llegaron a tener conciencia nacional. O sea, esa conclusión van a llegar Karen Spalding y Heraclio Bonilla. Lógicamente, el año 72, con un presidente Velasco nacionalista, y más bien queriendo tener otra idea de la historia, esta propuesta va a tener críticas, ¿no? Va a tener críticas y se menciona, por ejemplo, el profesor Wilfredo Caxoli menciona de que hasta se le pensó quitar la nacionalidad a Heraclio Bonilla. Que al mencionar esto puede que el pueblo no tuvo conciencia y que nos vino de afuera de la independencia, ¿no? En parte era real por el sentido del ejército norteño de Bolívar y de San Martín, pero se estaba pues dejando de lado el aporte de la guerrilla, de la montonera, justo todo lo que ha explicado el profesor Anaque, ese sudor, esa sangre derramada, y entonces no era justo, ¿no? Lo que dijeron en el 72, dicen que al final, eso lo cuentan también el profesor Caxoli, de que dijeron vamos a buscar qué opina Basadre. Basadre era el gran historiador, 72, era un hombre mayor, vamos a ver qué opina él. Y lo que dice Caxoli es que Basadre, que era un hombre muy cauto, él dijo, bueno, hay que considerarlo, dijo, ¿no? Nada más. Pero, como gran historiador que fue, lanzó un libro que se llamó El azar de la historia. Casi como la respuesta que él tenía que dar. Y en ese libro él se dedica a elogiar la acción de los esclavos negros, de los criollos peruanos, de las guerrillas, en general todo el sector popular que había sido decisivo en las batallas de Junín y Ayacucho. Basadre dio la respuesta, ¿no? Pero digamos, como era un poco tímido era Basadre, así es lo que cuentan, él no era así temperamental, ¿no? Entonces Basadre prefería escribir, donde era muy bueno. Ahora, también anota Basadre algo muy importante, ¿no? Que las guerrillas no solamente fueron patriotas, ¿no? También había guerrillas y montoneras realistas, como hemos visto ahí en el dibujo, ¿no? O sea, gran parte de la tropa realista estaba formada por gente nacida en el Perú. No hubo homogeneidad en el grupo popular. Ahora, Raúl Rivera Serra también en el año 58, un poco antes, había escrito Los guerrilleros del centro en la emancipación peruana. Y él sí había dicho de que había un impulso patriótico en estas guerrillas y en estas montoneras. Que yo creo que sí, ¿no? Porque estaban convencidos. Esos guerrilleros a veces estaban más convencidos que los generales, porque se la van a jugar más. Si uno va a ver pues las tropas como los morochucos de Ayacucho, de Huamanga, ellos están pues convencidísimos, ¿no? Van a batallar, van a estar ahí peleando por los patriotas. También se mencionó, ¿no? La colección documental de la Independencia del Perú, ya fue mencionada muy bien por el profesor Anaque. Y bueno, aquí también hay un libro clave también, ¿no? El libro de
¿cómo se llama el gran historiador? Alfredo Flores Galindo, que habla de la plebe, ¿se acuerdan, no? El libro de la plebe, Aristocracia y plebe. Y Flores Galindo da a entender, lanza la gran pregunta, ¿por qué? ¿Cómo explicar que en las ciudades donde había gran población africana, afrodescendiente, y si uno ve los censos, solamente el 10% o 9% eran criollos españoles? O sea, ¿cómo explicar de que el otro 80%, que estaba conformada básicamente por indios, 65%, y el resto castas, o sea, africanos y sus mezclas, cómo esa gran masa no expulsa a los españoles? Si numéricamente es una población, pues... Y él dice de que había habido un trabajo durante 3 siglos de división de esta población. Y es gran verdad, ¿no? Es una gran verdad. Las rivalidades internas eran fuertes, las mismas comunidades indígenas se peleaban, había pueblos que había realistas y patriotas. Los esclavos tampoco no podemos hacer una masa uniforme, ¿no? Habían venido de diferentes lugares, habían diversos, ¿no? Yo coloco, me acuerdo una broma, creo que la vez pasada lo comenté, donde estaban está en un libro mío, ¿no? Están unos africanos o unos esclavos diciendo yo soy guineo, yo Congo, yo guineo, yo Terranova, y uno dice al final, pero todos somos aliancistas, ¿no? Y es verdad, aquí vinieron varias naciones africanas, varias lenguas. No pensemos en africanos todos igualitos, todos se entendían, ¿no? ¿Y por qué menciono Alianza Lima? No porque es el equipo de mi predilección, ¿no? Sino que finalmente Alianza Lima y La Victoria van a ser un núcleo afro, así como fue el Señor de los Milagros, y como es, no sé, hay otros elementos más, ¿no? Que han sido un poco captados por ellos. Entonces, esta es una población grande, pero que no tiene una homogeneidad, es heterogénea, y eso favorece a los dominadores. Así hicieron los ingleses también en la India, ¿no? 300 millones de indios, 250.000 británicos. Pero ¿qué hicieron ellos? Castas, rivalidades, pugnas internas, que se maten entre ellos, y finalmente las tropas colonialistas son tropas básicamente locales, ¿no? Ese es un común, digamos. Ahora, hablando de los afro, bueno, aquí yo recurro, así como cuando hablo del centro y hablo de Cerro de Pasco, al profesor Anaque, en el tema de afroperuanos, Maribela Relucea es una historiadora que siempre hay que recurrir a ella, ¿no? Se ha especializado en el tema. Y ella, por ejemplo, habla de eso, ¿no? Había, en la época de la independencia, la población africana era reducida, o sea, africana venía del África, digamos, con los que aquí ya estaban mezclados, que eran pardos, morenos, ¿no? O sea, la mayoría de la población más bien eran las castas. Había mulatos, zambos, los pardos, y también hablando de esos términos, ¿no? El término que lo van a colocar los españoles son términos despectivos, ¿no? El mulato, que es en teoría es el hijo de español con una africana, es el mulato, ¿no? El hijo de la mula, o sea, su madre es mula. En el caso que es la esclava. En el caso del sambo, yo también pensaba que sambo, pues uno tiene la imagen del sambo cabero, ¿no? No, el sambo, que es un término colonial, era el mono, le decían al mono de la selva, y sambo era la mezcla de un africano con un oriundo de América, con un indígena. Entonces esa mezcla que ellos los consideraban como de gente subordinada, también le daban un término peyorativo, ¿no? Y eso estaba en tu documento, parecía tu documento sambo, mulato, salta para atrás a veces, ¿no? Tente en el aire, no te entiendo. Y esos términos eran documentados, uno le miraban la cara y, ¿no? Escribían ahí el nombre. Entonces había esta digamos, heterogeneidad, pardos, mulatos. ¿Y cómo hicieron los españoles astutamente para captar esta masa a su favor? Una institución que fue fundamental fue el ejército. Ustedes saben de que el ejército finalmente es un uniforme que da respeto y todo eso. Entonces los españoles también van a hacer eso, van a conquistar esta población que ya era libre a veces, ya eran esclavos que se habían liberado pagando su libertad. Entonces les van a colocar le van a ingresar al ejército, ¿no? Y les van a, digamos, a dar un sueldo, les van a agrupar también, pero sí, siempre agrupados en batallones de pardos, de morenos, ¿no? Y ser militar también tenías una especie de un estatus y que también no te podían a ti hacer juicio.
O sea, este soldado cometía un crimen o algo, o violaba a una chica y como era militar, fuero civil no servía, ¿no? Entonces eso va a captar mucha población que se va a ver en el ejército un ascenso social. Eso también va a pasar con los mestizos también, ¿no? Ramón Castilla, por ejemplo, que seguro en el siglo XVIII o XVII no tendría una oportunidad para ascender, el ejército le va a dar la oportunidad de ir escalando, ¿no? Igual a Agustín Gamarra, el cusqueño. Ahora, cuando yo, a ver, sigamos a ver. Ahora, entonces llega San Martín, ya hemos hablado pues que llega con esta tropa que está formada por muchos afrodescendientes, y aquí va a ocurrir la campaña libertadora del sur hacia el Perú, ¿no? Y aquí el papel de las guerrillas es fundamental, porque las guerrillas van a sitiar Lima, la Lima realista, y le van a dejar a Lima sin los alimentos que llegan siempre de la sierra, ¿no? Así como hoy en día la ciudad de Lima depende de lo que llegue, vaya en Mantaro y todo el Perú, igual pasaba en la época de la independencia. Y las guerrillas van a cortar todas las comunicaciones. Entonces Lima va a ser asfixiada. Y ahí están las guerrillas de montoneros, mestizos que vienen de Huarochirí, Canta, Guaura. Y ellos van a hacer pues que Lima se asfixie, la Lima realista, ¿no? San Martín va a utilizarlos al inicio, ¿no? O sea, San Martín va a utilizarlo como para presionar a las tropas del virrey Pezuela y después del virrey La Serna. Pero aquí también va a surgir algo que va a ser fundamental tal vez, ¿no? Porque San Martín también va a tenerle miedo finalmente a las montoneras que están alrededor de Lima. Porque hay un temor de que estas montoneras, que a veces eran también bandoleros, ¿no? Estaba un poco una línea muy débil, lleguen a Lima y tenían miedo que pasase como lo ocurrió en Haití, ¿no? Donde los esclavos entran a las ciudades y exterminan a los dominadores. Entonces hubo un pánico, ¿no? Hubo un miedo así, y la aristocracia limeña, que era realista sobre todo, va a decirle a San Martín: te apoyamos, pero sé un guardia, ¿no? Mantén el orden, que no entren a la ciudad, que no entren, ¿no? Como le digo, porque había un temor que era un poco exagerado tal vez. Era un poco exagerado, ¿no? Algunos dicen de que no se iba a dar este exterminio, esto, ¿no? Pero digamos, finalmente San Martín va a permitir que los realistas se vayan, y hay un ingreso de las tropas de San Martín, que es un ingreso sin batallas ni nada por el estilo, ¿no? Pero las guerrillas habían estado dando el papel de cortar las vías de comunicación. Y se menciona, eso lo menciona un historiador, Paz Soldán, de que la primera vez que se vio banderas esa de San Martín cerca a Lima fue llevada por los montoneros. O sea, los españoles van a ver a esos montoneros con sus caballos, por el Cerro San Cristóbal, mencionan el dato, con su bandera roja y blanca, ¿no? Es también un dato interesante, ¿no? No fue el ejército regular, sino más bien fueron unas tropas irregulares las que van a tener la bandera peruana. Ahora, como dato curioso, ustedes recuerdan a Ricardo Palma en su tradición "con días y ollas venceremos", ¿no? Y él también da un dato ahí, ¿se acuerdan de que había un vendedor de ollas que pasaba información, ¿no? Pasaba información y tenía esa contraseña. Y es una Lima amurallada, pues, la que va a recibir a San Martín, ¿no? Es una muralla que prácticamente no tuvo acciones militares, ¿no? Va a morir, como dicen, virgen de pólvora, de lo que se decía, ¿no? Pero, digamos, ahí también, Palma también va a graficar este aporte, digamos, de las clases populares. O sea, no estamos hablando de un militar, más bien, sino una persona de origen humilde, pero que va pasando información. A ver, aquí también tenemos un dato interesante, es el de el papel de las mujeres, ¿no? Bueno, antes de José Olaya, aquí estábamos hablando. Bueno, José Olaya va a ser, como les digo, mientras que Bernardo de Torre Tagle, el segundo presidente del Perú, y José de Ribagor, el primer presidente del Perú, que son los que, digamos, tenemos sus figuras en los libros escolares, como presidentes, con la banda, ellos al final, cuando se ponen las cosas complicadas, no están, ¿no? Ribagüero va a ser presidente, pero después pelea con Bolívar y va a acabar más bien escapándose para que no lo fusilen.
O sea, el primer presidente del Perú tiene ese fin. Torre Tagle, que es el segundo presidente del Perú, que es aristócrata, su fin va a ser que se pasa al bando realista cuando teme que Bolívar lo capture también a él. O sea, Torre Tagle había proclamado la independencia del Perú en Lambayeque, pero después más pudo su cercanía al rey y al movimiento realista, y Torre Tagle va a morir en el Real Felipe como un hombre así de lo peor, no va a morir con su esposa y su familia, ¿no? Pero digamos, prefirió esa muerte a un campo de batalla, ¿no? Mientras que eso pasaba, personas como José Olaya, también de origen humilde, pescador, estaban pues jugándose el pellejo en este ir y venir. Yo recuerdo que, ¿se acuerdan que tenía Olaya una frase, ¿no? Si tuviera 1000 vidas, gustoso las daría, ¿no? Una frase bien poética. Yo me acuerdo cuando hice un programa de Olaya, le pregunté al profesor Quirós, y él me dijo, esa frase no es exacta, me dijo, ¿no? La frase que dice es más o menos así, según algunas fuentes, es que había en esa comunicación que hacía Olaya, había una mujer que era la criolla con la que estaba él en contacto. Entonces querían que la delate de la mujer, ¿no? Decíamos, ¿tú conoces a esta mujer? Y decía, en 1000 días no la conozco. ¿No? En 1000 días no la conozco. Y ahí le pusieron ya, si tuviera 1000 vidas gustoso las daría para defender a mi patria, ¿no? Ya son cosas poéticas que a veces se acomodan, pero nadie va a negar lo otro, ¿no? A Olaya lo torturan, le arrancan las uñas, lo golpean y finalmente lo van a fusilar. Eso es lo concreto, ¿no? Es el hecho histórico. Y bueno, y aquí un poco lo que también mencionó el profesor Ana, que todo, cuando llega Bolívar, las cosas se ponen Bolívar ya es una guerra total, ¿no? Eso de tierra arrasada, ¿no? Bolívar es más decidido, él ya no quiere negociar con los realistas, sino quiere expulsarlos. Entonces Bolívar también va, digamos, a pedir colaboraciones, o si no va a forzar colaboraciones. Los que están con él feliz y los que no están con él igual tienen que aportar. Y va a dividir un poco el Perú, ¿no? El Perú libre aún, o sea, el norte sobre todo. Por ejemplo, en Lambayeque y Piura debían proporcionar calzado para las tropas. Huamachuco, vestidos y monturas. Trujillo, jabones, aceite y tocuyos para camisas y Chachapoyas, cueros. Asimismo, los armeros, herradores y todos los demás artesanos llegaron a ser requisados para que trabajaran en maestranzas y talleres. Ganados, caballos, mulas entraron también entre los suministros. Era un momento decisivo y el pueblo peruano estuvo a la altura de las circunstancias. ¿No? Eso es lo que yo escribo acá al final. Claro, porque ellos tuvieron que dar todo lo que tenían y también su mano de obra. ¿No? Eso es, pero digamos, es una guerra, o sea, ya a Bolívar se le puede criticar muchas cosas, pero digamos él fue el que tuvo las agallas pues de declarar esta guerra total, ¿no? No había otra forma, ¿no? Los españoles iban a ir de aquí conversando, ¿no? Ahora, aquí hay una idea que también que se les quiere regresar, se les da documentos a las personas, como que diciendo, ustedes han prestado esto y cuando haya república se les va a devolver, cuando haya plata también. Y otra vez aquí, la gente del pueblo, humilde, que a veces es analfabeta, va a entregar sus cosas y de hecho no van a regresarse lo que dieron, ¿no? Va a haber mucha estafa en el futuro. Recién se pudo devolver el dinero en la época de Ramón Castilla, o sea, 30 años después, porque el país estaba en bancarrota. La guerra de emancipación, como se ha visto, dejó al país sumido en una terrible crisis económica. Las minas estaban saqueadas, las tierras estaban destruidas. Mantener un ejército más o menos de 50.000 soldados durante 20 años, del virrey Abascal, desde Túpac Amaru para adelante, 40 años, el Perú, básicamente, en el territorio peruano tuvo que mantener esa tropa, alimentándola, pagándole sus sueldos. Si no le pagaban, se amotinaban y se pasaban al otro bando. Se ha visto infinidad de casos. Gran parte de las tropas que llegaron con San Martín, que se quedaron acá, se pasaron a bando realista por falta de pago de sueldos. Muchos granaderos acabaron peleando por la bandera realista en Ayacucho. El rey Felipe, que estaban ellos, cambió de bandera, ¿no? ¿Y por qué? Porque no les pagaron. Y el virrey La Serna lo primero que hizo al acercárseles, mandó dinero para que les cancelen su deuda, y eso fue un incentivo para que se pasasen al bando realista. Entonces, son momentos complicados, difíciles, a veces no se puede juzgar tan libremente, pero eso pasó.
Ahora, John Lynch, el historiador británico que la pasada comenté, que tiene un libro, Las Revoluciones Hispanoamericanas, para él, el mayor aporte del Perú a la independencia fueron las guerrillas. O sea, él dice que el aporte peruano a la independencia de Hispanoamérica fueron las guerrillas y montoneras. No fue un líder militar, ¿no? También menciona Sánchez Carrión a José Faustino como el ideólogo junto a Bolívar, eso sí lo tiene claro, ¿no? Pero digamos, porque lo considera el peruano más importante, pero digamos en el campo de batalla no fueron las tropas peruanas, no fue un general peruano, sino fueron las montoneras y guerrillas que estuvieron en Junín y estuvieron en Ayacucho. Estuvieron ahí amenazando a los realistas, mordiéndolos ahí, ¿no? Ahora, igual, también se habla de la nación huanca, los huancas del centro fueron bien partidarios de la independencia. Ellos estuvieron, así como se pelearon con los incas, también se van a pelear con los españoles en la independencia, ¿no? Igual también en Cangallo, ahí también hay gran grupo de guerrillas, ahí está María Paredes Bellido, su esposo, y van a sufrir estos pueblos incendios, masacres, digamos, van a sufrir bastante, ¿no? Es una época dura, comparable tal vez con la época de la guerra con Chile y después con la época de Sendero Luminoso, ¿no? Porque venían tropas de dos bandos y lo que hacían básicamente era quitarle sus propiedades, ¿no? Pero ahí tenían que decidir, ¿no? O patriotas o seguir a la nueva causa, ¿no? Hay casos de mujeres, las hermanas Toledo, por ejemplo, que el año 21 destruyeron un puente en Concepción, Junín. María Paredes Bellido, fusilada el año 1822. Juana Toribio Ara, que apoyó la rebelión de Cela en 1811. Y aquí entramos al tema de las mujeres, ¿no? Estas mujeres que van a acompañar al ejército patriota, que son las rabonas, que van a ser pues importantes en todo el proceso. Bueno, la batalla de Ayacucho también pues es la parte final, ¿no? Es el momento decisivo, donde hubo mucha suerte para los realistas. Muchísima suerte, porque el Perú era el bastión realista, y para suerte de Bolívar, ahí fue bien suertudo, las tropas del Alto Perú, que era Bolivia, eran 4.000 o 5.000 veteranos, que le paraban ganando, a cada rato le paraban ganando a los argentinos, los paraban expulsando, porque en el Río de la Plata querían entrar por ahí, por esa ruta hacia el Perú, y los altos peruanos y cusqueños y arequipeños les ganaban a los argentinos. No pudieron pasar por ahí, pues San Martín inventa la otra ruta. Se rebelan, se pelean contra el virrey La Serna. O sea, el virrey La Serna pierde algo de 4.000 o 5.000 veteranos antes de entrar en campaña con Bolívar. Yo creo que Bolívar no le iba a tener más fácil, ¿no? Tuvo bastante suerte. No, él se entera de esta división, más bien acelera la campaña, porque era el momento preciso. Eran 4.000 o 5.000 veteranos, gente experta, gente que tenía bien ese trajín de andar por la cordillera, ¿no? Y se van a dar estas batallas donde tanto de Junín y Ayacucho, donde se va a ganar es la derrota ya de los realistas. En Ayacucho es una derrota total, ¿no? Se capturan a Canterac, el virrey La Serna cae herido. O sea, ya es una batalla donde ya la causa realista no tiene futuro, ¿no? Y esperanza. Entonces se va a lograr esta independencia y el Perú va a empezar como su vida republicana en bancarrota. En bancarrota total, porque la guerra había llegado a la sierra, las minas estaban devastadas, como les comenté, las haciendas estaban destruidas. Y entonces era a partir de cero, y la única forma era los préstamos. Básicamente a Gran Bretaña, que era pues la reina de los mares, y también era un poco el imperio hegemónico después de derrotar a Napoleón Bonaparte, ¿no? En Europa. Y bueno, de aquí solamente para cerrar, ¿no? Decir de que es bueno pues tener en cuenta este aporte de los pueblos, que finalmente van a ser los que van a llevar el peso de la guerra y son los que van a aportar económicamente y militarmente, y que a veces no los tenemos presentes, ¿no? Nos estamos quedando a veces son héroes anónimos que tenemos que reivindicar, tal vez en algún monumento junto a Bolívar, hacer una imagen de un montonero, de un hombre del campo, ¿no? Porque es justo que se haga eso con ellos, porque finalmente la gente a pie que ha aportado la liberación del Perú. Muchísimas gracias.